una palabra, está muy relacionada a lo que el pastor Carlos habló la semana pasada. Está muy relacionada. Los que vinieron recordarán, creo que el domingo a la noche habrá hablado lo mismo el pastor Carlos. Pero la vamos a ver con otros versículos y algunos tantos que él nombró, vamos a repetir nosotros también. ¿Amén? Quisiera que vayan a la primera carta del apóstol Juan. Vamos a leer en el capítulo número 1, también vamos a leer algunos versículos del capítulo número 2. Primera carta del apóstol Juan. El apóstol Juan fue un hombre que escribió esta carta y también las otras y el libro de Apocalipsis desde un tiempo en donde él vivió en una isla llamada Patmos, en un destierro, había minas de sal, una isla desértica del mar Mediterráneo. Era un hombre ya muy mayor y allí lo tenían a este varón para que esté lejos de sus afectos, de su tierra. El castigo que habían decretado y determinado sobre él era justamente esto, ¿no?, del destierro. En aquellos años gobernaba el imperio romano un emperador que persiguió mucho a los cristianos, se llamó Domiciano. ¿Ya tiene la primera carta de Juan? Porque esto solo lo dije para que usted encuentre la primera carta de Juan. Muy bien. Capítulo número 1, verso número 1, por favor, vamos a leer. Dice así el apóstol: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Cuando habla aquí del verbo de vida está haciendo alusión al Señor Jesucristo. El apóstol Juan le llamaba el verbo a Cristo, ¿no? Y en el capítulo número 1 del Evangelio de Juan dice: en el principio era el verbo, pero se manifestó, vimos su gloria como la del unigénito. Amén. Entonces está hablando del Señor Jesús. Y el apóstol aquí está diciendo que lo que era desde el principio, lo que se escuchó, lo que está hablando él y está involucrando a los otros apóstoles y hombres de Dios que rodearon a Jesús, lo que vimos con nuestros ojos, lo que escuchamos, lo que hemos contemplado, lo que nuestras propias manos tocaron. Porque la vida fue manifestada, la hemos visto, y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3, insiste con esto: lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces el apóstol Juan aquí dice: miren muchachos, yo no les voy a contar una fábula a ustedes, no les voy a cantar una canción que aprendí de oído, no es algo que inventé o lo leí en un cuento de historietas. Con mis propios ojos lo vi, con mis propios oídos lo escuché, mis propias manos lo tocaron, yo estuve presente, soy un testigo presencial y puedo dar testimonio fidedigno de lo que Jesús hizo y quién es Él. Es importante esto. Él no tocaba de oído, Él no hablaba desde la teoría, Él había sido un testigo presencial. Bueno, de hecho que eso es un testigo, alguien que ve algo, por ejemplo, alguien que escucha algo. Y Él fue un testigo y dice aquí: todo lo que yo les voy a decir, que es lo que vi, lo que oí, lo que toqué respecto a Cristo Jesús, el verbo de vida, se los voy a decir y les doy testimonio de esto y les anuncio esto para que ustedes tengan comunión con nosotros, para que ustedes puedan estar en unidad a nosotros, para que ustedes estén de acuerdo con nosotros, los apóstoles. Sabemos que la iglesia está fundada en apóstoles y profetas, ¿no es así? Entonces, si ustedes reciben esto que yo les digo, que les cuento de primera mano, ustedes van a tener comunión con nosotros. Y quiero decirles que la comunión que nosotros tenemos es con el Padre y con el Hijo. Por lo tanto, si ustedes tienen comunión con nosotros, también la van a tener con el Padre y con el Hijo. Pero si no tienen comunión con nosotros, tampoco la van a tener con el Padre y con el Hijo. Amén. Por eso es importante que tengamos comunión los unos con otros y es importante que caminemos en dirección a la palabra profética y a lo que el apóstol va marcando. ¿Me está entendiendo? Porque si no hay comunión entre nosotros, entonces tampoco hay comunión con el Padre. Y el apóstol Juan habla mucho al respecto de estos contrastes.
Nosotros debemos estar en unidad. Si no existe esa unidad, tampoco estamos en unidad con el Señor. Porque la comunión que tenemos, dice el apóstol Juan, es con el Padre y con el Hijo. Estas cosas yo les escribo para que el gozo de ustedes sea cumplido. Y ahí va a comenzar entonces el mensaje. Y lo primero que él dice, el primer punto que dice respecto a ese verbo de vida, respecto a Cristo, a lo que escuchó, a lo que vio y a lo que tocó, es lo siguiente. Este es el mensaje que oímos de él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. Diga conmigo, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Usted sabe que la luz siempre vence las tinieblas. El Señor Jesús dijo que nuestros ojos son la lámpara del cuerpo. Pero si la luz que hay en vos resulta ser tinieblas, qué oscuras serán las mismas tinieblas. Sin embargo, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. En nosotros algún poco de tiniebla, desgraciadamente, todavía queda. Y hay muchas áreas de nuestra vida que necesitan ser iluminadas, que todavía no están siendo controladas por la luz y la gracia del Espíritu Santo. ¿No es así? Bueno, vamos de camino, ¿no? A la estatura de ese varón perfecto, lleno de luz, llamado Jesús. El apóstol Pablo en una ocasión dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero voy de camino y ciertamente hago esto. Me olvido de lo que está atrás y me extiendo hacia adelante al supremo llamamiento. Y después de pasados los años, el apóstol Pablo ya está a punto de ser sacrificado por causa del Evangelio y él dice estas palabras: yo he corrido la carrera, yo he peleado la buena batalla de la fe, por lo demás me espera la corona de gloria. En otras palabras, muchachos, le escribí ayer de que iba de camino, les escribo hoy que lo alcancé. Aleluya, gloria a Dios. Es un proceso, no es una cuestión instantánea. No es que llegamos por primera vez a la casa del Señor y todo nuestro ser se transforma en algo luminoso. Muchas áreas de tiniebla todavía quedan. Pero nosotros debemos despojar las tinieblas de nosotros para que la luz gane espacio en nosotros. ¿Amén? Ahora el mensaje es que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Usted vio, si aquí apagamos todos estos focos, aquí no se ve nada. Pero si yo desde este lugar enciendo un fósforo, usted va a ver el fósforo. Qué luz chiquita la del fósforo en semejante tiniebla. Sin embargo, la luz del fósforo se ve, porque la luz siempre vence las tinieblas, aunque sea pequeña. Aleluya, gloria a Dios. El principio número 1 que el apóstol Juan enseña entonces es que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él. Tenga presente esto porque en un instante vamos a ir al libro de Apocalipsis y vamos a volver a este punto de que Dios es luz. Si nosotros decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, nosotros somos cartas abiertas, leídas por todo el mundo. En otros términos, no tenemos nada que esconder. El que anda en luz no tiene nada que esconder. El que anda en tinieblas mucho esconde. Porque las malas obras se hacen en las tinieblas, se hacen en lo oculto. Donde tal vez papá y mamá no ve. Donde tal vez el esposo o la esposa no ven. Donde el pastor tampoco ve. Donde el empleado o el patrón tampoco ven. Pero hay un Dios en el cielo que ve. Y su ojo está sobre todos nosotros. Y lo que vos y yo hacemos en nuestro lugar más secreto y oculto, Él lo está observando y lo está viendo. Hola. Entonces, si nosotros practicamos las obras de las tinieblas, pero decimos que tenemos comunión con Dios, somos unos mentirosos. La verdad no está en nosotros. Porque el hecho, ay hermano mío, ya se me está yendo la lengua. Y que se me vaya. Porque el hecho que vengamos a una iglesia cristiana evangélica como esta no nos garantiza que seamos hijos de Dios. Porque el hecho de que nosotros estemos moviéndonos en un ambiente de bendición no significa que seamos unos bendecidos. ¿Me está siguiendo? Porque es muy importante practicar la verdad, estar en luz, porque Dios es luz. Por eso cuando el Señor Jesús nos llame a su presencia o venga a buscarnos, sea de la una o de la otra manera, alguna cuenta habrá que darle a Él. ¿Amén? Que no tengamos que salir huyendo y escondiéndonos o que tengamos que quedar callados con la boca cerrada, sino que el Señor pueda decir: bienvenidos, amados de mi Padre, aleluya, a heredar el reino preparado para ustedes desde los comienzos. Gloria a Dios. Entonces, presentarnos ante el Señor como soldados aprobados, sin nada de qué avergonzarnos, vivir en la luz, ser transparente, gente honesta, íntegra, pura, sana. Porque no hay comunión entre luz y tinieblas. ¿Me está siguiendo? Muy bien. Luego dice el apóstol
que si nosotros andamos en luz, esto ya es el verso 6, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Así que la comunión que podemos tener unos con otros es si andamos en luz. Porque si andamos en tiniebla, nuestra comunión no será real. Pero hay algo importante que dice este versículo 7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire, hermano, la sangre de Jesucristo es poderosa y eficaz. La sangre de Jesucristo te ha lavado a vos y a mí de nuestros pecados. Y de no haber sido por esa sangre, ninguno de nosotros tiene acceso a la gloria de Dios. Por cuanto tomamos pecado, estábamos destituidos de la gloria del Señor. Pero la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Ahora, para que la sangre de Jesucristo sea eficaz en limpiar tus pecados y ser una protección para tu vida y para la mía, es necesario que caminemos en luz y tengamos comunión los unos con los otros. Porque si no andamos en luz y no estamos en comunión, entonces la sangre de Jesucristo no nos limpia de ningún pecado. Y todo por lo contrario, lejos de ser una protección, ¿cuántos saben que la sangre de Jesucristo es una protección? Y lo que estamos cubiertos por la sangre de Jesucristo no nos toca. Satanás tiembla cuando ve la sangre de Jesús. Amén. Pero lejos de ser una protección, termina siendo condenación y juicio esa misma sangre, que para uno es de protección, es de limpieza de pecados, para otro clama por justicia. Por eso cuando participamos de la cena del Señor, no lo hagamos a la ligera, sino que meditemos cada uno y tengamos conciencia, debemos discernir, esa es la palabra que usa la Biblia, que de lo que estamos participando, que es del pan y del cuerpo del Señor Jesucristo. Porque si no entendemos y discernimos eso, entonces juicio comemos y bebemos para cada uno de nosotros y seremos juzgados de la muerte de Jesucristo. De homicidas y nada más y nada menos que del Señor Jesús. Entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos purifica. Una persona que ha sido lavada por la sangre de Jesús es una persona acepta ante los ojos del Padre, tiene acceso al Padre. Porque el Padre ya lo ve por medio de ese filtro que es la preciosa sangre de su Hijo. Por eso dice por allí el libro del profeta Isaías que si nuestros pecados fueran tan rojos como la grana, quedarían limpios como la blanca lana y la nieve, ¿no es así? Mira, hay un efecto en la física, y esto no tiene que ver con espiritualidad, pero para graficarlo, que si usted a algo rojo lo ilumina con una luz roja, se ve de color blanco. Yo antes trabajaba en los cuartos oscuros, que donde se revelaban las placas de rayos X, ya casi ni existe esa cosa. Y en ese cuarto oscuro, que no es oscuro, hay una luz roja, todo lo que era rojo se veía de color blanco. Qué interesante, ¿no? Así que aunque tus pecados y los míos sean así de rojos, por medio del filtro de la luz roja de nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos ve con vestiduras blancas y justas. Aleluya. Hermanos queridos, comunión y caminar en luz garantiza que la sangre de Jesucristo te limpie de tus pecados, que estés cubierto por ella y que Satanás y los demonios no te puedan tocar. No que no te puedan bailar al frente, porque Él sigue siendo el león rugiente que anda a nuestro alrededor buscando a quien devorar. No que ladre como un perro rabioso a tu alrededor, pero no te va a morder, pero no te va a atacar, no te va a destruir. Lo tendrás cerca, pero no tengas miedo, porque el poderoso acampa a tu alrededor y te defiende, porque la sangre de Cristo te cubre y no hay infierno que pueda contra un ungido de Dios y contra alguien que ha sido lavado y que está cubierto por la sangre de Jesús. Porque si algo le teme el infierno, es a la sangre de Cristo. Amén. A la preciosa sangre de Jesús. Por eso el apóstol insiste en esto. Punto número 1, entonces Dios es luz. Debemos andar en luz, tener comunión los unos con los otros. Garantiza eso, comunión con el Padre y con el Hijo. Y además dice aquí que entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Otro punto importante que el apóstol Juan nos enseña es que tenemos pecado. Porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Pero si nos confesamos eso, nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Y no los nuestros, sino los de todo el mundo, dice por allí la Biblia, y limpiarnos de toda nuestra maldad. Aleluya. Entonces es importante reconocer nuestro pecado y confesar nuestro pecado. En primer lugar a Dios, que es el primero que le debemos confesar nuestros pecados. Pero no para andar contando nuestras hechurías nada más, sino confesar nuestros pecados y arrepentirnos de nuestros pecados. Y después se puede llegar a contar a alguien también, pero ese alguien
debe ser una persona muy madura en el Evangelio, debe ser una persona de mucha autoridad espiritual y debe ser una persona que usted sepa que guarda su corazón y que no va a contar eso que usted ha confesado. Amén. Porque a veces es necesario desahogarse. ¿O no? Es necesario desahogarse. Qué bien me hizo, lo dije, sí, lo dijiste. Te desahogaste, pero hiciste un desastre, mataste a otro por lo que dijiste. Entonces no es a cualquier lugar que vas a confesar. ¿Querés que te dé algún ejemplo práctico? Señor, si usted ha cometido adulterio, no vaya a decírselo a su mujer. Si usted verdaderamente se arrepintió, confiéseselo al Señor, y si todavía no se lo aguanta, dígaselo a una autoridad espiritual, usted se quedará libre, pero no se lo diga a su esposa porque va a ser un desastre. Señora, acorte la lengua, ustedes tienen un problema, hablan demasiado. El hombre en eso se queda más piola, ¿vio? La mujer no se aguanta y se la cuenta a su amiga íntima. Ah, sí, yo soy una tumba, y resulta que el cuento va de tumba en tumba, después todos resucitan. Y se hace un desastre, ¿no es así? Entonces, confesar hay que confesar, pero a Dios. El primero que hay que confesar, porque el que perdona pecados es Dios. Y si no te aguantas, alguna persona espiritual madura, ¿amén? Muy bien. Ahora, si decimos que no hemos pecado, le hacemos ser mentiroso y sus palabras no están en nosotros. Ahora hay algo que quiero aclarar aquí. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Los hijos de Dios no practicamos el pecado. Yo no puedo leer la primera carta del apóstol Juan completa, pero él lo dice, que los nacidos de Dios no practican el pecado. No practican el pecado significa que no es su conducta de vida, que no es su estilo de vida, no es su conducta diaria. Cuando uno está lejos de Dios, su conducta, su práctica de vida es el pecado, vive en el pecado, toda su vida es un pecado. Se revuelca en el pecado y como está tan ciego ni cuenta se da. Y lo disfruta el pecado, ¿amén? Porque no hay cosa más linda que el pecado. Pero no se quede con eso. La paga del pecado es muerte. El pecado es lindo, pero lo que viene inmediatamente después es destrucción, es ruina. Por eso cuando uno está perdido por ahí y no le sube agua al tanque, perdóneme que se lo diga en este término, porque se le bajaron todas las térmicas, está en tinieblas absolutas, le saltaron todas las térmicas, ¿vio? Porque allá afuera dice que los que nos saltaron las térmicas a nosotros, pero nosotros tenemos la luz, ellos son los que están en tinieblas, ellos les saltaron las térmicas. Ahí están los locos, no acá. Entonces cuando yo estaba tan loco como los que estaban allá afuera, yo vivía en el pecado, dale que dale nomás, pero como estaba ciego no me daba cuenta. Pero iba camino a la destrucción. Gracias a Dios que apareció el Señor en mi camino. ¿Me está siguiendo? Ahora, yo antes practicaba el pecado, hoy no. Sin embargo peco, pero de vez en cuando. Antes el pecado era una constante en mi vida, ahora es una cuestión ocasional y desgraciada en mi vida. Y como tengo la luz, como tengo el Espíritu Santo, como muchos de los que están aquí, cuando caen en un pecado, no siguen pecando a la media hora, sino que tienen una convicción, un dolor profundo en el alma, hermano, que si no caes de rodillas y le pedís perdón a Dios no podés vivir. ¿No te ha pasado? Bueno, gloria a Dios, gracias por el Espíritu Santo que nos redarguye de ese pecado y que nos ilumina para que nos acerquemos al Padre, para que no nos perdamos, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, un hijo de Dios no es que no peca, desgraciadamente de vez en cuando patina. El problema es cuando patinas todos los días. Eso ya es grave. ¿Me está siguiendo? Ahora, ¿cuándo el pecado comienza a gobernar? Cuando nosotros nos alejamos del Señor. Porque si nuestra comunión es perfecta con el Señor, el pecado no tiene ningún dominio sobre nosotros. Pero cuando nosotros comenzamos a apartarnos de Dios y nos vamos deslizando suavemente, la caída no es abrupta, es suavemente. Mire, la pendiente es tan, pero tan leve que ni cuenta te das que estás yendo cuesta abajo, pero después del tiempo tan difícil se hace volver a subir. Hermano querido, debemos cuidarnos de esto. Insisto con Juan 15, ustedes apartados y separados de mí no pueden hacer nada. Por eso comunión con Dios es fundamental. Caminar en luz es fundamental. Prendernos a Él y no apartarnos de Él es fundamental. ¿Amén? Muy bien. Dice entonces el verso número 2. Hijitos míos, el capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Gracias, Señor. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Usted sabe que el diablo anda escribiendo todas tus hechurías y las mías también. Tiene toda la información, anda con los libros abajo del brazo. Y todos los días llega allí a los tribunales celestiales con una acusación nueva. ¿No es así? Y va a golpearle la puerta al juez, que es nuestro Padre Celestial. Ahí está el que te llena la boca vos. Míralo, Fernandito. Lindo Fernandito, mira, Fernandito, ahí tenés. Y cuando Dios está engranando, ¿viste? Para romperle un palo por la cabeza a Fernandito, aparece el abogado defensor. Y sí, papá, es verdad que Fernandito, pero también es verdad que él se humilló, me pidió perdón, se arrepintió, está limpio, está lavado por mi preciosa sangre. Ahora el Rey de Reyes, el Señor de Señores me perdona, porque ya no me ve como ese Fernandito mugriento y sucio, y el diablo se tiene que volver con todas sus acusaciones debajo del brazo, y yo salgo absuelto, libre de culpa y de pecado, porque he sido justificado por el Señor, porque su preciosa sangre me ha lavado, y el diablo no tiene arte ni parte en mí. Por lo tanto, no me voy a dejar atormentar por Satanás, porque no hay quien pueda acusar a los escogidos de Dios. Amén. No te dejes acusar. Si sos un hijo y una hija de Dios, las cosas viejas pasaron y Dios hace nueva todas las cosas. No traigas a memoria las cosas pasadas y antiguas. Hola. No te dejes atormentar. Si te has arrepentido, la sangre de Cristo te ha lavado, sos una nueva creación en Cristo. Luego dice el verso 3, y en esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Mire, aquí hay dos cosas importantes. En el verso 3 del capítulo 1 habla acerca del testimonio, y en el verso 3 del capítulo número 2 habla acerca de guardar sus mandamientos. ¿Cómo sé yo que conozco a Dios? Cuando guardo sus mandamientos. Y ahora me voy a introducir en lo que habló algo el pastor Carlos el otro día. Vamos, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Porque está relacionado con el testimonio y con los mandamientos. Capítulo número 12. La vamos a leer desde el verso número 1. Recuerde que Dios es luz. Amén. Recuerde el testimonio de Jesucristo. Recuerde también la preciosa sangre de Jesús y recuerde la importancia de guardar sus mandamientos. ¿Está bien? Esos 4 pilares para introducirnos en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Verso 1. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Extraña señal, ¿no? Tenemos a una mujer que dice que está vestida de sol, que tiene una corona sobre su cabeza con 12 estrellas, pero hay algo interesante, que la luna está debajo de sus pies. ¿Cuándo sale la luna? O mejor dicho, ¿cuándo se la ve a la luna? Pues la luna está de día también, pero para que la podamos ver a la luna tiene que ser de noche, ¿no es así? Y usted ve que brilla, pero la luna no brilla con luz propia, porque la luz proviene del sol. La luna solo refleja la luz del sol, y la luna solo se puede ver de noche. Amén. Pero esta mujer está vestida de sol. Amén. Hermanos queridos, esa mujer representa a Israel. Por eso habla de 12 estrellas, que son las 12 tribus de Israel. Una mujer que está vestida de sol. El sol es la fuente de vida. El sol es productor de luz. Aleluya, gloria a Dios. Pero debajo de sus plantas está la noche. Las tinieblas son vencidas. Amigos, Dios es luz y ninguna tiniebla hay en Él. Y quienes vivimos en la luz estamos vestidos de sol, y por estar vestidos de sol, el sol de justicia resplandece sobre nosotros, y por lo tanto las tinieblas están bajo la planta de nuestros pies. No hay diablo, no hay infierno, no hay demonio, no hay hijo de las tinieblas que pueda contra alguien que está vestido de luz, porque un hijo de Dios es luz, debe practicar la luz, y cuando vive en luz y practica la luz, las tinieblas siempre están bajo sus pies. Nunca las tinieblas se enseñorearán de un hijo de Dios, nunca las tinieblas podrán contra aquel que está lleno de la luz de Cristo. Nunca
Nunca Satanás podrá contra aquel que practica la verdad y vive en la luz, contra aquel que es honesto, transparente, que no esconde absolutamente nada, que es un corazón puro y sencillo. Las tinieblas siempre estarán bajo la planta de los pies de ese individuo. Si usted vive en la luz, si usted practica la luz, las tinieblas estarán siempre bajo la planta de sus pies. Nunca las tinieblas van a gobernar su vida. ¡Aleluya! Amén. Ahora, esa mujer representa a Israel, de donde vendría nada más y nada menos que nuestro Salvador, ¿no es así? Pastor Carlos dijo algo interesante el domingo pasado, a la mañana, no sé si lo dijo a la noche. Usted siempre bendiga a Israel, dijo. Siempre bendiga a los judíos. Porque no le va bien, a quien maldice un judío. Además, tu Señor, mi Señor Jesucristo, según la carne, judío es. ¿Sabe quién persigue y maldice a un judío? El que tiene el espíritu del anticristo. Y este también persigue y maldice a un verdadero hijo de Dios. Porque el espíritu del anticristo rechaza a un judío, pero rechaza a un cristiano también. Hermano querido, esta mujer que representa en este versículo a Israel, es una mujer que vive en la luz y por eso tenía autoridad. Y las tinieblas estaban bajo sus pies. Esta mujer está encinta y clama con dolores de parto y en la angustia del alumbramiento, dice la Biblia. Pero en ese momento va a aparecer otra tremenda señal. Verso 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, es decir, coronas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ese hijo, sabemos, es Jesucristo, ¿está bien? El que sería dado a luz por Israel. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Amén. Entonces, desde un primer momento, ese dragón, que se lo presenta como poderoso, con varias cabezas, varias coronas, es un dragón con poder, amén. No es alguien que no tenga poder, sí lo tiene, sí tiene poder, y mucho. Se va a parar frente a la mujer para destruir su niño ni bien nace. Bueno, sabemos cómo Dios guardó a la mujer y cómo el niño fue protegido y nadie pudo arrebatarle el cetro de hierro y nunca nadie lo podrá quitar del trono, amén. Ese es tu Señor y mi Señor Jesús. Sin embargo, este dragón escarlata, que es el diablo Satanás, que aquí dice que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, está hablando de seres espirituales que fueron arrastrados por él, son los ángeles de Satanás. Esa tercera parte de la creación celestial son los ángeles caídos, los demonios, amén. La palabra demonio y ángel caído son sinónimos. Ahora, esa situación siempre se dio de parte de Satanás hacia la mujer, porque Satanás perseguía a la mujer y quiso devorar su niño porque él sabía que ese niño le iba a aplastar la cabeza a la serpiente, a ese dragón antiguo. Amén. En el verso 7 habla de una batalla cósmica. Después hubo, dice, una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles. Miguel es el ángel guardián o defensor o el principal príncipe de la nación de Israel. Y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y el dragón luchó contra sus ángeles, y con sus ángeles contra Miguel, perdón. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar en ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Amén. Hermano querido, en los tiempos de Job, Satanás entraba y salía de la presencia del Padre con ese libro que dijimos recién para acusar. Pero gracias a Jesucristo nuestro Señor, Satanás ya no puede acusarnos a nosotros, los hijos de Dios. El apóstol Pablo dice que nadie puede condenar a un hijo de Dios,
Nadie puede acusar a un hijo de Dios, porque Cristo ha justificado a todos los que somos hijos de Dios. Pero por otro lado hay algo interesante aquí. Tenemos a una mujer vestida de luz. Esa mujer es Israel, el primitivo escogido pueblo de Dios. Pero hoy los vestidos de luz somos nosotros, la descendencia de la mujer. Hay algo interesante acá. Ese dragón tiene mucho poder, tiene mucha autoridad. Sin embargo, aquí dice que aquellos que han reconocido al Señor Jesús tienen autoridad y le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Aleluya. ¿Usted se puede imaginar esto? Alguien como Satanás, que fue creado para estar en la gloria, que se paseó en la presencia del Señor, lo dice el libro de Ezequiel, el libro del profeta Isaías, que fue un querubín precioso, que tuvo dominio y autoridad y que tiene poder, porque lo tiene, ¿sabe? Es vencido por un hombre y una mujer como usted y como yo. ¿Usted se imagina la humillación del diablo y sus huestes espirituales de maldad? Cuando alguien mortal de carne y hueso, por la sangre de Jesucristo y por el testimonio de la palabra, le vence y tiene las tinieblas bajo la planta de sus pies. ¿Usted se imagina la humillación de Satanás cuando él, que estaba en la gloria, no tuvo ya más lugar y fue echado afuera? Lo tomaron de los pelos y lo tiraron por tierra. Y usted y a mí, que Dios nos formó de la tierra, nos tomó de los pelos, pero nos llevó a su gloria y ante su presencia. ¿Usted se imagina lo avergonzado? ¿Usted se imagina la humillación de Satanás? ¿Usted puede comprender el poder que Dios le dio, estimado varón y mujer, siendo de carne y hueso? Que en el nombre de Jesucristo y por su preciosa sangre, el diablo y todos sus ángeles se le sujetan y salen fuera los demonios. ¿Usted tiene idea de la autoridad que tiene encima? ¿Usted es consciente del poder que tiene dentro? Que a un dragón con 7 cabezas y 7 diademas, con 10 cabezas, y 7 coronas y no sé cuántas otras cosas, usted y yo, mortales, simples hombres y mujeres, podemos hacerle frente y por la preciosa sangre de Jesús y por la palabra del testimonio que es la Biblia, le podemos vencer. ¿Usted es consciente de eso? ¿Por qué no le da gracias a Dios entonces? Porque no hay poder ya de las tinieblas sobre su vida. Porque la autoridad ahora es suya en Cristo Jesús. Por eso no tenga miedo al brujo, al curandero, al hechicero, al que tira la carta, a la pobre viejita que anda haciendo payasada por allí, porque usted está cubierto por la sangre del Cordero y tiene una espada filosa en su boca, que es la palabra del testimonio con la que puede vencer al diablo y a sus huestes. Aleluya. La victoria es nuestra y está garantizada. Mire lo que dice las Sagradas Escrituras. Volvamos aquí a la carta de Juan, por favor. En el capítulo número 2, en el verso número 12 dice: les escribo a vosotros, hijitos. Diga conmigo, a mí, hijito de Dios. A mí, un hijito de Dios, me escriben. Les escribo a vosotros, hijitos, por vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Esto es para darle gracias a Dios, porque si nuestros pecados no habrían sido perdonados, nosotros no tenemos acceso a Él. Os escribo a vosotros, padres, diga conmigo, a mí, Padre, porque conozco a aquel desde el principio. ¿Cómo era que conocíamos a Dios? ¿Cómo yo sé que conozco a Dios? Cuando guardo sus mandamientos, lo leímos recién. Les escribo a ustedes jóvenes, digan conmigo, a mí, joven del Señor, porque he vencido al maligno. Diga, porque he vencido al maligno. Los escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Amén. Y habéis vencido al maligno. ¿Cómo vencemos al maligno? Cuando la palabra de Dios permanece en nosotros. Si la palabra de Dios no permanece en nosotros, nosotros no tenemos poder y autoridad para hacerle frente a Satanás. Si la palabra de Dios no permanece en nosotros, las tinieblas no estarán bajo la planta de nuestros pies. Todo por lo contrario, estaremos siendo afectados por ella. Pero si nosotros somos obedientes a los mandatos de Dios y guardamos estos mandamientos, entonces usted y yo tenemos autoridad en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo nos limpia, nos cubre y el diablo es vencido. Hermano querido, quiero leer de nuevo lo que dice, usted que decía ahí en el libro de Juan,
Ya vamos a ir a otro lado de todos modos, pero quédese en Juan. Vuelvo yo a Apocalipsis 12, porque quiero leer un versículo, interesante versículo. Ya te digo cuál es. Que está en el verso 17, que también nombró el pastor Carlos el domingo pasado. Como no pudo contra Israel, no pudo contra la mujer, como este dragón no pudo, usted lea todo el capítulo 12, contra el pueblo escogido de Dios, aquel olivo natural y nosotros olivos silvestres, pero Dios nos injertó allí. Por eso no te llenes de vanagloria, no te sientas superior al pueblo judío, porque si Dios arrancó la rama del olivo verdadero y te introdujo a vos y a mí, olivo silvestre, también nos puede cortar de ahí, amén. Pero cuando el dragón vio que no podía contra la mujer, el verso 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Recién en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, verso 3, hablamos del testimonio. Y en el capítulo número 2, verso 3, hablamos acerca de los mandamientos. Los que guardamos los mandamientos y tenemos el testimonio de Jesucristo, vamos a ser atacados por el dragón, porque el dragón nos tiene mucha rabia. Pero no tengas miedo, porque los ataques del dragón no podrán contra tu vida. Esto es lo interesante y lo importante. No es de extrañarse que los hijos de Dios seamos perseguidos. No es de extrañarse que los hijos de Dios seamos maltratados. No es de extrañarse que los hijos de Dios pasemos por situaciones muy difíciles, tristes y dolorosas. Pero sí es fundamental que creamos a Dios y tengamos fe, que de toda situación, de todo conflicto, de toda adversidad, Dios nos va a sacar. Podrás llegar a caer muchas veces, amigo mío, pero Dios te va a poner de pie 1000 veces. Podrás ser atacado muchas veces, pero seguirás avanzando día a día, paso a paso, mientras a tu lado caerán 1000 y 10.000 a otro lado, pero usted y yo vamos a llegar a nuestro destino de gloria. No quedaremos muertos en el camino. Tu destino no es ruina, tu destino no es muerte, tu destino no es fracaso, tu destino es la gloria. Cristo Jesús pagó un precio para que vivas una vida victoriosa, para que seas un triunfador, un campeón, aleluya. Por eso la sangre de Cristo, por eso el testimonio, por eso Dios espera que usted y yo seamos sal, seamos luz y practiquemos la verdad. ¡Aleluya! Gloria a nuestro Señor. La carta de Juan, capítulo número 2, el verso 29 dice, va a hablar acerca de la justicia aquí. Y dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Bueno, el que vive en luz practica la luz, el que guarda los mandamientos de Dios es alguien que hace justicia. Porque hacer justicia es obedecer a Dios, pero la injusticia es la desobediencia a Dios. Toda desobediencia a Dios es injusticia. Lo dice aquí la misma carta del apóstol Juan. Pero toda obediencia a Dios es justicia. Y yo quiero decirte que vale la pena practicar la justicia. No es que seamos justos por nosotros mismos, ya lo sabemos. El justo es Cristo, pero nos ha justificado. Ahora, usted y yo podemos practicar la justicia cuando somos obedientes a los mandatos de Dios, cuando andamos en luz y cuando practicamos la verdad. Vamos al Salmo número 112. Si me acompañan con el piano, porque ya termino. Y aquí vamos a ver algo interesante del hombre que guarda los mandamientos, de aquel que es justo. Porque hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿y a mí de qué me sirve servir a Dios? ¿De qué me sirve a mí servir a Dios? Esa palabra ya la dijeron los antiguos israelitas en el libro de Malaquías. Al final veo que los impíos no solo que tientan al Señor, sino que escapan. No reciben ningún castigo. Los veo tan prósperos, los veo tan bien. Y yo que sirvo a Dios, mira cómo ando. Mire, nunca diga usted eso, porque cada vez que usted hable de esa manera, no va a estar hablando con sabiduría, ¿sabe? Porque usted hoy a los impíos los podrá ver como laureles verdes con sus ramas extendidas. Pero mañana no vas a encontrar ni siquiera su lugar, dice el Salmo 37. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, versos 16, 17 y 18, o 17, 18 y 19, dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne
Y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo con todos sus deseos pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Todo pasa, pero los que hacemos la voluntad de Dios permanecemos. Por eso mira a un lado y mira a otro, pero usted sigue de pie. Por eso usted podrá caer, pero Dios le va a levantar. Pero cuando cae el malo no hay quien lo levante. Por eso vale la pena guardarse del mal, practicar la justicia, vivir en santidad, ser un hombre y una mujer transparentes, que no tengan nada que ocultar, porque hay grandes recompensas, ¿sabías? Y en el Salmo 112 nos habla acerca de estas recompensas. Vamos al Salmo 112. Y dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Esa es una persona que conoce a Dios, porque vimos que el que guarda mandamientos es alguien que conoce a Dios. Es una persona que tiene reverencia, porque esta palabra temor no habla de ese miedo que se tiene un castigo, sino de un temor reverente, un respeto, una honra a esa autoridad que es nuestro Señor. ¿Por qué bienaventurado el hombre que teme a Dios y que guarda los mandamientos del Señor? Porque su descendencia será poderosa en la tierra. Amén. Mira, ni tus hijos ni tus nietos van a ser unos arruinados, perdedores, fracasados. Tu descendencia será fuerte y poderosa, tendrá dominio, gobierno, autoridad, aleluya. Es promesa de Dios para los que le temen y para los que guardan el mandamiento. Tus hijos no nacieron para ser unos arruinados, unos don nadie, alguien que de 10 no pegue una. Tus hijos y tus nietos experimentarán gloria, poder y autoridad. Serán los grandes, aleluya, gloria a Dios. Vale la pena servir a Dios. Tu descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Amén. Amén. Sí, ese cabezón que te hace renegar ahora. Ese que no sabe cómo tenerlo quieto en la iglesia, que te hace pasar algunas vergüenzas. Ese será bendito, dice la Biblia. Esa será bendita. Aleluya. Es que la memoria de los justos es bendita, mas la de los impíos se pudre, dice las Sagradas Escrituras. Cuando usted es justo, cuando usted es recto, cuando usted vive en la luz, entonces usted es un ejemplo de vida. Y usted hace que su descendencia se sienta orgullosa de llevar su apellido. Usted hace que sus hijos y sus nietos quieran imitarle. Porque sus hijos y sus nietos y todos nosotros necesitamos ejemplos correctos, amén. Y el que practica la verdad es un buen ejemplo a seguir. Hermano querido, dice que bienes y riquezas en la casa, amén. Miren las consecuencias, bienes y riquezas. Y luego en el verso 4 dice que resplandece en las tinieblas la luz de los rectos. Claro, porque un recto se viste de sol y las tinieblas están siempre bajo la planta de sus pies. Dice luego que el hombre de bien tiene misericordia y presta y gobierna sus asuntos con juicio. Ahí está la palabra justicia. Como consecuencia, no va a resbalar jamás. Amén. Y su memoria eterna, y la memoria eterna será del justo. No será como Absalón. ¿Conoce la historia de Absalón? Hijo del rey David. Absalón en vida se hizo hacer un monumento porque no tenía hijos que recuerden su memoria. La Biblia dice que sí tenía hijos, da los nombres, hasta el nombre de una hija. Lo que no tenía era hijos que se sientan orgullosos de su padre. No eran hijos que lo vayan a recordar. Absalón no viviría más en su descendencia porque esa descendencia quería olvidarse de su padre Absalón. Pero los justos no necesitan levantar una lápida, hermano mío. Los justos son recordados no porque dejan un monumento, los justos son recordados porque dejan profundas huellas en el corazón de aquellos que han influenciado. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Yo pienso pasar por este mundo y dejar buenas huellas, hermano. No heridas, buenas marcas, un legado bendecido. Por eso mi generación serán justas, mis generaciones serán benditas, habrá bienes y riquezas, amén. Y será una generación poderosa en la tierra. Resplandecerá la luz sobre ellos. Aleluya, gloria a Dios. No tendrá temor de malas noticias. Y su corazón está firme, confiado en Jehová. Ajá.
Pero si lo único que tenés es religión, si lo único que tenés es al pastor de amigo, cuando venga la mala noticia te vas a quebrar y no te vas a levantar, hermano querido, porque hay noticias muy fuertes y muy duras. Y quien más, quien menos, las recibe, ¿no es así? Usted sabe que la vida es una sucesión de días y de noches. A veces son días radiantes, pero a veces hay noches oscuras. El jueves pasado falleció mi cuñado. Mi hermana se casó, por esas cosas de la vida se tuvo que divorciar. Y durante 10 o 11 años, divorciada, crió a su pequeñita hija. Se mantuvo en pureza, una chica de Dios. Y conoció un muchacho. Este muchacho es viudo. Este muchacho tenía 2 niños, uno de 10 y una nena de 15 años. Y bueno, se casó mi hermana, hará unos 8 meses. Y el jueves pasado falleció su esposo, mi cuñado. Un hombre de bien, un hombre de Dios. Noticia fuerte, ¿no? Así que le duró 8 meses el matrimonio y ahora tiene 2 niños más a cargo. ¿Es doloroso? Y sí, ¿cómo no va a ser doloroso? Pero aquí la Biblia declara: no tendrá temor de mala noticia, su corazón está firme, confiando en Jehová. Pero si lo único que tenés es religión, la mala noticia te aleja de la religión, ¿sabes? Si lo único que tenés es amistad con el pastor, los golpes bajos y los golpes duros te alejan de la presencia del Señor. Pero si lo que tenés son profundas convicciones, estás firme, siempre esperando en el Señor. Aleluya. Ella es médica, ¿sabe? Y estando en el velorio se le presenta una de las compañeras. Vio que siempre hay alguno un poco medio bruto, ¿vio? Y le dice, ¿cómo sigue esto? Y bueno, mi hermana le explica algunas cosas. No, ¿cómo sigue después? Le dice la compañera de trabajo. Bueno, dice, mis cuñados me van a alquilar una casa en el centro, porque ahora vive en una casa muy grande, pero un poco lejos, y con esos 3 niños, ¿no? Y ella sola ahí. Es un lugar muy tranquilo, demasiado para este momento. Mis cuñados me van a alquilar una casa grande, dice, y me voy a ir con mis 3 hijos. Una de sangre, 2 del corazón, que los tiene de hijo hace 8 meses nomás. Y esta señora compañera de trabajo le dice, ¿qué? ¿Te vas a hacer cargo? Y mi hermana la miró y le dijo, cuando me casé con él me hice cargo. Son mis hijos. Las malas noticias llegan, pero cuando estamos en Dios, hermano, permanecemos firmes en nuestras convicciones. Y no salimos corriendo como ratas porque el barco se hunde, sino que le hacemos frente a las diferentes adversidades. Amén. Esa descendencia no se va a perder. Y Dios hace siempre las cosas bien. Porque ese hombre era viudo. Esos 2 pequeños habían perdido ya a su mamá años atrás y ahora perdieron a su papá. Pero tienen una nueva mamá. Y una mamá que ama a Dios. Aleluya. Diga conmigo, Dios es bueno y su misericordia para siempre. Vale la pena servirle al Señor. Yo quiero que cierre sus ojos, por favor.